Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video les mostraré desde la vista aérea de mi dron el impresionante despliegue de fuegos artificiales que iluminó esta noche buena de Navidad 2025. Vamos con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad para todos! A continuación, observamos cómo poco a poco aumenta la cantidad de cohetes y fuegos artificiales, creando un espectáculo deslumbrante en el cielo. Esta filmación la realicé con mi dron Mavic 4 Pro. La ubicación es desde la urbanización Santa Catalina, un punto céntrico desde el cual podremos observar las caras, los contrastes y las diferencias respecto a la detonación de fuegos artificiales según los distritos. Comenzamos esta toma con una vista en dirección al distrito de La Victoria. Más al fondo, se distinguen claramente zonas como San Juan de Lurigancho y El Agustino. Desde el aire, es evidente que estos distritos concentran una gran cantidad de fuegos artificiales iluminando el cielo de manera constante. Realizamos una rotación completa de 360 grados con el dron. En este recorrido aparece el distrito de San Luis, donde también se observa una intensa detonación de fuegos artificiales. Sin embargo, al enfocar hacia distritos como San Borja y San Isidro, el contraste es claro. La presencia de fuegos artificiales es mínima en comparación con las zonas anteriores. Los invito a dejar en los comentarios cuáles creen que pueden ser las razones de estas diferencias entre distritos. Seguimos avanzando en la rotación y ahora el dron apunta hacia el distrito de Lince. En esta zona, nuevamente se percibe un aumento en la cantidad de fuegos artificiales, con varias detonaciones ocurriendo de forma simultánea. Finalmente completamos el giro de 360 grados y regresamos al punto inicial de la toma. Volvemos a enfocar en dirección a La Victoria, El Agustino, el cercado de Lima y San Juan de Lurigancho, cerrando así esta vista panorámica que muestra cómo distintos sectores de la ciudad viven de manera muy diferente el inicio de la Navidad. A continuación, observamos el punto de mayor detonación de fuegos artificiales en Navidad. ¿Crees que este año la celebración de la Navidad con fuegos artificiales ha aumentado o ha disminuido en comparación con la Navidad del año pasado? Te invito a ver mi video de los fuegos artificiales de la Navidad 2024 para que puedas compararlo con este video correspondiente al 2025. Déjame en los comentarios tu opinión. Me interesa mucho saber qué percepción tienes tú. En lo personal, y desde lo que he podido observar, siento que este año la cantidad de fuegos artificiales ha disminuido en comparación con el año anterior. Antes de terminar este video, quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón. Gracias a cada uno de ustedes que me acompañan, que comentan, que comparten y que forman parte de esta comunidad. Este canal existe gracias a ustedes y cada video es una forma de seguir mostrando nuestra ciudad desde una perspectiva diferente. La Navidad es un momento especial para detenernos un poco, mirar hacia atrás y reflexionar sobre todo lo vivido durante el año. Es una fecha que nos recuerda la importancia de la familia, de los amigos y de las personas que están a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. Que estas fiestas sean una oportunidad para reencontrarnos, para fortalecer la unión familiar y para valorar esos pequeños momentos que muchas veces damos por sentados. Que podamos compartir no solo una mesa, sino también palabras sinceras, abrazos y tiempo de calidad. La Navidad también es un mensaje de esperanza. Un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo, aprender de los errores y seguir adelante con más fuerza y optimismo. Los invito a cerrar este año con gratitud,
y a comenzar el próximo con metas claras, con ilusión y con la motivación de seguir persiguiendo aquello que los hace felices. Gracias por estar aquí, por apoyar el canal y por acompañarme en cada aventura. Les deseo de todo corazón una muy feliz Navidad y que el próximo año venga lleno de unión, paz, nuevas oportunidades y muchas más vistas desde el cielo.